Bueno, muchas gracias Julio y gracias a todos los presentes eh, por escuchar la charla. Este, bueno, un poco el título marca el rumbo que tendrá la charla, pero bueno, en realidad lo que hemos hecho en forma específica con modelos físicos de estas tres obras son justamente eso, muy específicas, con lo cual quería aprovechar también la posibilidad de compartir con ustedes en parte los trabajos que estamos haciendo actualmente en este campo de las obras hidroeléctricas y también en el campo del agua y el saneamiento, que son dos ejes temáticos importantes del grupo y creo que también como importancia a nivel del país. Y también quizás una oportunidad para pensar cómo se insertan los aprovechamientos hidroeléctricos en el país. Ahí nos estaríamos corriendo un poquito de lo que estamos haciendo específicamente, pero que quizás marque un rumbo de la posibilidad que tiene el instituto de seguir insertándose o no en este contexto, porque los aprovechamientos hidroeléctricos pueden en el futuro tender a crecer en cuanto al nivel de construcción o no. Lo que sí es cierto que nosotros hoy, como instituto, estamos insertos dentro de los dos aprovechamientos que se están construyendo y también dentro de aquellos que son construibles, lo cual marca una importancia relativa que no es del grupo, sino es del instituto. Y en ese marco también, antes de entrar a esos temas específicos, hay cambios, porque nosotros hemos trabajado con el laboratorio de hidráulica en aprovechamientos hidroeléctricos desde que el instituto se creó. Pero evidentemente la posibilidad, la suerte o la virtud para algunos de que hemos participado en gran parte de los aprovechamientos hidroeléctricos que se construyeron en el país, se han desarrollado en distintas épocas y hoy los tiempos son distintos, con lo cual no está mal este punto, pero es un breve comentario de lo que significa la inserción de la modelación física y matemática en el diseño de presas, no como herramienta útil, porque eso ya está probado que es así, sino cómo se inserta en el marco en el que hoy se ejecutan estos aprovechamientos, donde han cambiado los tiempos, han cambiado los clientes y han cambiado las demandas. Entonces eso es importante. Y después, sí, y a ver estas tres aprovechamientos que tienen contextos distintos, porque uno está en proceso de licitación con conflictos, no vamos a hablar de los conflictos, no es nuestro tema, sí mencionar un poco dónde están ubicados y cómo hemos trabajado para favorecer el proyecto de estas obras, como así también las dos presas del sur que están hoy en un proceso de construcción y de fuerte conflicto por problemas técnicos. Así que bueno, ese es un poco el panorama, espero que podamos resumirlo en el tiempo que tenemos disponible. Y bueno, lo primero era entonces contarles o compartir un poco entre todos qué trabajos estamos haciendo en estos dos ejes temáticos. En el tema de las presas, obviamente, como dijimos, estamos con un contrato vigente y con adendas y nuevos contratos que ya vamos a ver por qué, con la UTE, que es la encargada de construir y proyectar finalmente las presas del sur del río Santa Cruz, que es GESOUA de China y Electroingeniería Hidrocuyo de Argentina. Esto ha derivado en una gestión que se arranca en el año 2013, cuando esta empresa termina teniendo la injerencia sobre la construcción y con una lucha muy fuerte porque los chinos se querían llevar los modelos a China directamente, así que bueno, logramos que se quede en Argentina, se logró, perdón, que se quede en Argentina y particularmente en el INA. Son trabajos de gran envergadura porque implicaron 6 modelos físicos para atender a las dos obras. El otro es Portezuelo del Viento, que tiene un contexto y un entorno distinto al anterior, y a partir de algo que les vamos a contar después, se firmó un contrato con el ORCEP, o sea, estamos hablando acá del Estado, no de un privado el que contrata al INA, para poder hacer esto en una etapa distinta a la de los modelos anteriores. También estamos trabajando en Chile, en la central hidroeléctrica Angostura, con un convenio que tenemos con Colbún para estudiar procesos de erosión y de estabilidad de esta obra,
así como la operatividad de la central hidroeléctrica. Estos 4 nos demandan un gran esfuerzo, estos 4 trabajos, porque los modelos físicos llevan mucha gente asociada a su construcción, proyecto, construcción y operación. Y en el agua y saneamiento tenemos 2 trabajos vinculados a una UTE que está formada por Fisia y Acciona, Fisia de Italia, y está vinculada al sistema Riachuelo, que es un conjunto de estaciones de bombeo y planta de tratamiento que capta los residuos cloacales de la ciudad de Buenos Aires, los va a captar y los va a arrojar finalmente al Río de la Plata a través de, un emisario subacuático. Estos trabajos están en ejecución fuertemente y demandan un modelo físico por cada uno de los 2 sistemas que están mencionados ahí, de las 2 estaciones de bombeo, y también demandan 3 modelos matemáticos que se están desarrollando en el programa de hidráulica computacional, que tienen que ver uno con cada una de las estaciones de bombeo y otro modelo aparte con el sistema de desarenadores de la planta de tratamiento. Este vínculo que está aquí señalado entre hidráulica de obras e hidráulica computacional es un vínculo que está consolidándose y que realmente para las posibilidades futuras de trabajo insertado en ambos tipos de temática es muy importante que lo podamos seguir amalgamando y de alguna manera haciendo más ágil. Pero bueno, hoy está funcionando y tenemos 5 herramientas construidas y en operación y bueno, se está dando respuesta. Si miramos un poquitito esto, bueno, nos vamos a dedicar a los aprovechamientos y pensando un poco en futuro de mediano o corto plazo, hay en gestión respecto de las presas otro Condor Cliff, y esto no es un error. Podemos llegar a tener que construir nuevamente 2 o 3 modelos, no complementarios, sino nuevos, de la misma presa, y eso tiene que ver con algo que les voy a comentar después. Tenemos una gestión que está frenada hasta que terminemos el contrato con Colbún actual, pero que está gestionándose, que es estudiar 2 o 3 tomas de embalse en el río Biobío, con estructuras de derivación que implicarían modelación matemática y física. Este también está en gestión, pero frenado por la cuarentena. Estuvimos trabajando hace mucho tiempo con la empresa AES para hacer el estudio del plan de acción de emergencia en el río Juramento, y bueno, esto tiene una etapa final que todavía no se desarrolló y está en gestión. Acá estamos compitiendo con buenas posibilidades de éxito en principio, no es fácil porque competimos con laboratorios de Perú y de México, que es una presa, un aprovechamiento que tiene 2 obras de derivación a centrales hidroeléctricas en Colombia, para la empresa Ingetec, que es la empresa que nos contrató para el estudio de las presas del Canal de Panamá. Es una empresa colombiana. Bueno, hemos hecho una oferta y según las gestiones que estamos haciendo, estamos bastante bien posicionados. Y la presa Chihuido, que la pongo como gestión porque es una gestión que se suspende pero va y vuelve. Chihuido es una de las presas construibles en el país, es una larga demanda de la provincia de Neuquén, que depende mucho de decisiones políticas, también del financiamiento. Entonces, como el financiamiento es fluctuante, cada tanto aparece vínculos que nos llevan y nos acercan más a la ejecución de estudios sobre modelo físico o nos alejan. Lo pongo porque hemos tenido hasta contactos recientes en este tema. Respecto del agua y saneamiento, tenemos una fase de desarrollo con parques nacionales para hacer un rediseño y adecuación de la obra de toma y abastecimiento de agua al Parque Nacional Futaleufú. Y estamos en algo un poco raro, pero lo estamos tratando de llevar adelante, que es un vínculo con la Universidad de La Matanza y AISA para hacer algunos análisis en zonas vulnerables en cuanto al agua y saneamiento de esas zonas, particularmente lo que tiene que ver con los excedentes pluviales y algo de abastecimiento, metidos dentro del marco del plan
integral que tiene AISA. Esto es reciente y lo estamos, bueno, tratando de ver a dónde apunta. Así que si uno mira esto y las perspectivas a un corto y mediano plazo no son malas, pero obviamente no depende exclusivamente, depende algo de nosotros, pero no todo, ¿no? Así que creo que hay un buen marco. Y también, si volvemos para atrás, este marco es un marco que nos pone hoy en una crisis fuerte en cuanto a la operatividad que tiene que tener el sector para poder abastecer estas demandas. Así que bueno, yendo a este punto que es el de los aprovechamientos, ¿por qué puse, o me parecía que por ahí les interesa dónde se ubican los aprovechamientos hidroeléctricos? Porque esta demanda actual de 4 aprovechamientos podría ser de 10 o de 0, dependiendo mucho de cómo es la evolución que tome el país y la inserción que tenga el aprovechamiento hidroeléctrico dentro del mercado energético del país. Y eso, por ahí es interesante comentarlo para saber cuáles son los aprovechamientos que en el futuro se pueden construir y si son viables o no. Para lo cual habría que mirar un poquitito, muy rápido esto, cuáles son las fuentes de energía y cómo la demanda de energía se cubre con distintas fuentes y dónde la energía hidroeléctrica se inserta. Y si hay ahí una asimetría en las distintas fuentes, evaluar un poquitito por qué ocurre eso, por qué está el aprovechamiento hidroeléctrico subvaluado o sobrevaluado. Y bueno, y a partir de eso, en esa comparación, ver si en el futuro las perspectivas actuales de estos aprovechamientos son realmente importantes o no, porque eso nos puede ubicar estratégicamente como instituto en un lugar donde hay huecos todavía temáticos importantes a partir de la evolución que tuvieron distintas instituciones a lo largo del tiempo en el país, como Agua y Energía, Hidronor y demás. No vamos a hacer esas instituciones sin duda, pero tenemos que pensar que si este es un camino del país, podemos tener un hueco importante para estar metidos o no. Entonces, bueno, en ese marco, el primer punto es dónde se inserta la hidroelectricidad dentro de la generación de energía. Esto es muy simple. Si uno mira cuánta potencia se demanda a lo largo de un día, por ejemplo, tiene una curva que es esto. Y obviamente que esto es variable a la noche con respecto a los días, al día y a las horas del día. Y esta curva, que su área por debajo indica la energía que demanda el país todos los días, es cubierta por una serie de fuentes que van desde la hidráulica a la térmica, a la nuclear, y acá arriba aparecen algunas turbinas de gas. O sea que acá tenemos básicamente las fuentes primarias de energía con las cuales el país se abastece. Y si uno mira, tenemos 2 sectores donde la energía hidráulica está presente. Y eso es importante porque de alguna manera cubre una porción de esta torta en la base, pero también permite absorber los picos de demanda que se dan en forma horaria. Si esto es un día entero, estamos hablando acá que en horas la demanda de energía crece y vuelve a decrecer, y la energía hidráulica tiene esa facilidad de adaptarse a esas demandas que son variables. Esto es un poco más detallado, acá tenemos la porción abajo de la energía hidráulica que conforma esa parte de la demanda, la energía nuclear, la energía térmica con los ciclos combinados, la turbina a vapor, la hidráulica que decíamos recién ahí arriba para adaptarse a esos procesos, y acá arriba las turbinas de gas. Así que es importante que la hidráulica interviene, pero en una proporción no tan significativa dentro del país. Ya vamos a ver que es del orden del 30% de toda esta demanda de energía. Y para eso la energía hidráulica cuenta con herramientas que son las presas, que son distintas. Las que cubren esta base, como por ejemplo Salto Grande, que tiene la particularidad de que son obras más bajas, donde toda el agua que ingresa es pasada por las turbinas. O sea que esas son
turbinas que generan todo el día una potencia más o menos constante. Y se diferencian de estas otras, como por ejemplo Piedra del Águila, cuyo embalse permite acumular agua y de alguna manera, abriendo ciertas compuertas, adaptarse muy fácilmente a este tipo de demandas variables, cosa que no pueden hacer los otros tipos de centrales. Así que este es un punto importante, pero lo que uno ve acá es que la energía hidráulica ocupa un sector y la energía térmica ocupa un gran sector. La energía nuclear todavía es baja, casi del orden de la hidráulica. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que la energía térmica ocupa ese gran proceso de inserción dentro de nuestra matriz energética? Y si vemos cómo ocurre eso en el mundo, acá está en los últimos 200 años, cómo creció la demanda de energía o la generación de energía y en distintos colores cuáles son las fuentes. Entonces, claramente, uno puede señalar que aparece ahí en 1870 recién un primer crecimiento, cuando aparece el carbón como elemento de combustible, y después claramente después del año 50, en los últimos 50 años, hay un crecimiento gigantesco de la energía generada, pero básicamente toda centrada en la energía térmica. Fíjense que finalmente ahí queda muy reducido todo lo que son las energías renovables, solar, viento, nuclear la ponemos ahí también, y la hidroelectricidad. Así que no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno que se da en el mundo. Si bien no todos los países tienen esta distribución de fuentes de energía, en el caso de Brasil, lo que nosotros es 30%, Brasil lo tiene 80% cubierto por energías hidroeléctricas. Ahora, si uno mira acá, en este sector, en estos últimos 50 años, uno se puede preguntar por qué ocurrió este crecimiento gigantesco de la energía, y si lo miramos en términos de quién lo produjo, claramente aparece ahí Asia en dos periodos, hasta el 2000 y después del 2000, como el gran consumidor de energía. No tanto Norteamérica ni Europa, que han tenido un cierto amesetamiento, y ni hablar de los países no desarrollados como Sudamérica y América Central, que están en esta posición, y África y este medio. Así que esta situación es una situación que tiene de alguna manera una explicación. Y si lo miramos en este gráfico muy rápido, acá están los distintos consumidores, está la Argentina, y cuánto se consume de cada una de las fuentes de energía. Fíjense que todo lo que es fuentes renovables, incluyendo también a la hidroelectricidad, estamos hablando que no superan el 20% del total de generación, y el 65-66% se lo lleva la energía térmica. Así que esto es un punto que ubica a la hidroelectricidad dentro de un marco. ¿Por qué ocurre eso? Si acá miramos ahora cuánto nos cuesta hacer una central hidroeléctrica, cuánto tiempo demanda, cuánto consume en dinero hacerlas funcionar y cuánto nos cuesta mantenerlas, entre las distintas tipos de centrales podemos ver cuál es quizás el motivo. Si miramos cuánto nos cuesta invertir, cuánto invertimos por cada kilowatt que produce, siempre el rojo y el blanco es la central hidroeléctrica, uno llega a la conclusión de que las energías renovables todavía son caras. Estos valores pueden estar desactualizados, pero a los fines no importa, porque en realidad estamos hablando de valores comparativos. Lo que sí es importante es que las turbinas de gas y los ciclos combinados tienen una diferencia en costos de inversión importantes. Si lo miramos en costos de capital, también en dólares por kilowatt, aparece el ciclo combinado como un valor de ventaja. Si alguien tiene que tomar una decisión, va a pensar fuertemente, más allá de los impactos ambientales que estas tres puedan tener, que esta es una ventaja relativa.
y no tanto la energía hidroeléctrica o la energía nuclear. Y acá viene el siguiente, es un punto muy crítico para el aprovechamiento hidroeléctrico, que es el tiempo que nos demanda construir una central hidroeléctrica. Hablamos que en promedio estamos en 5 o 6 años. En las presas del sur estamos en 6 años a 7 desde que se licitó la obra y no tenemos ni un avance del 15% en global. Así que esto va a llevar mucho más tiempo. Si miramos cuánto nos cuesta en tiempo construir una turbina a gas, un ciclo combinado, realmente vuelve a ser muy ventajoso. ¿Dónde empieza la ventaja de la hidráulica? Acá. ¿Cuánto me sale operarla? Me sale 0 porque el agua es gratis. La energía hidráulica no cambia ni la calidad ni la cantidad del recurso, más allá de algunas dificultades que puedan tener los embalses. Esto es un hecho, claro, me sale 0 operar una turbina solar, una turbina eólica o una turbina eléctrica. ¿Cuál es la gran ventaja de estas tres funcionando juntas? La central hidráulica tiene continuidad en la generación, o sea, tiene un grado de garantía en la continuidad del recurso energético que no la tienen estas otras. Estas otras tienen disponibilidades mucho menores que la energía hidráulica. ¿Y por qué la energía hidráulica puede ayudar bastante a la solar y a la eólica? Justamente por eso, porque la eólica funciona solo donde hay viento, el viento no es permanente, y donde es permanente no es una gran proporción que alimente a un país entero, y lo mismo la energía solar. Esto está creciendo, y la energía hidráulica quizás debiera ser una buena transición en el mediano plazo para poder eventualmente disminuir estos procesos. Estos procesos nos cuesta mucho más generar energía y además tenemos que consumimos recursos que no son renovables como el carbón, el gas, el petróleo, etc. Y bueno, y si miramos cuánto nos sale mantener, estamos en un equilibrio. Entonces, de los 5 elementos que hemos marcado acá, tenemos uno solo de ventaja y varios de desventaja. Es quizás eso, en los cortos plazos que manejan las decisiones que terminan haciendo la construcción de uno u otro tipo de centrales, pueden llevar a esa explicación. Eso se traduce claramente en este gráfico donde vemos que esta curva roja es la energía instalada total de todas las fuentes y la celeste es la hidroeléctrica. Esta es la proporción que interviene la hidroeléctrica respecto de la total que se mide en el cuadro de la derecha, y uno mira, hemos llegado entre los años 80 y 2000 a estar por encima del 40% de inserción en la matriz hidroeléctrica del país, y eso ha ido decreciendo muy fuertemente a que hoy llegue al 30%. O sea, hay un amesetamiento, y estos nombres que están acá son los procesos, los aprovechamientos hidroeléctricos que se han dado a lo largo de los últimos 50 años, que tienen mucho que ver con la conformación de Agua y Energía como empresa en el año 57, en el año 67 Hidronor, que trabajó sobre las presas del río Limay. Todo ese proceso tiene un correlato en una gran cantidad de aprovechamientos que se hicieron en ese periodo y después termina decayendo. Y el otro punto que podemos marcar como significativo en cuanto a dificultades en la generación eléctrica es esto que voy a mostrar acá. Este es un mapa del país donde muestra dónde están los principales aprovechamientos. La barra azul es la potencia que genera cada uno y la barra del otro color es la energía. Fíjense que, bueno, el Yacyretá es muy importante en la generación de energía, también Piedra del Águila, por la forma que tiene de operar, pero todas se ubican bastante lejos de esto que muestro acá, y con esto ya terminamos este punto, que es cómo se conforma la distribución del consumo en el país. Esto que está acá chiquitito es Gran Buenos Aires y capital,
que consume el 38% de la energía del país. Si vamos construyendo este mapa, el litoral se lleva el 12%, la provincia de Buenos Aires el 12%, Córdoba también el 12%, el noroeste el 8%, y bueno, vamos reduciendo la cantidad de consumo de energía, y donde tenemos los principales aprovechamientos es donde menos energía se consume, y eso implica que además de hacer el aprovechamiento tenemos que hacer líneas de transmisión, y eso también implica algunas dificultades respecto de adoptar este tipo de obras. No obstante lo cual, yo estoy marcando acá alrededor de 20 aprovechamientos que están en carpeta, que de alguna manera pueden ejecutarse. O sea, son proyectos que están en distintos estadios de avance y que pueden ejecutarse. De estos marco Cóndor Cliff y La Barrancosa, donde el INA está inserto con un contrato, Portezuelo del Viento también, en un proceso que puede licitarse o no, depende de otros factores. Chigüido, los 2 Chigüidos que están en Neuquén, donde también tenemos un contrato de gestión. Marco acá algo que también estuvo hasta hace muy poco, que es Garabí, Panambí, en el río Uruguay, en esta zona de aquí, donde también tenemos hoy un contrato suspendido porque las obras tienen dificultades ambientales importantes. Entonces, hay proyectos futuros, los proyectos presentes, el INA está presente de alguna manera, y bueno, nada, iremos para abajo o para arriba dependiendo de otros factores. Si vamos de para arriba, hay también procesos que tienen que ver con una adaptación que tenemos que hacer en nuestras demandas, que son los modelos físicos y matemáticos. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en definitiva, hace 50 años que trabajamos en modelación física de grandes obras y hemos tenido muchos proyectos de estos que figuran acá, muy importantes en cuanto a la inserción efectiva de las respuestas que dio el modelo físico, básicamente, matemáticos también, en el diseño de las obras. Esto estaba muy caracterizado porque los aprovechamientos tenían una secuencia de ejecución que arrancaba en estas 4 etapas que marco acá: prefactibilidad, factibilidad, anteproyecto y proyecto ejecutivo. Se terminaba el proyecto ejecutivo, la licitación, lo más cerrado posible, se iba a un proyecto de detalle que lo tomaba la empresa constructora, se construía y se operaba. Los modelos físicos anteriores no es que nos han pedido siempre en el anteproyecto, pero en casos ideales los grados de incógnita que tenía el proyecto hacían y ameritaban que los modelos físicos fueran incidentes en el proceso de diseño. Y posteriormente acompañaban al proyecto ejecutivo, al proyecto de detalle y la construcción, y también a la operación. Nos lo podían pedir aquí, o también en el proyecto de detalle, pero en todos los casos había una convergencia de progresiva hacia una definición más precisa del proyecto. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Este esquema, que tiene factibilidad y anteproyecto, muchas veces ejecutado con anterioridad, 20 y 30 años después, reduce la etapa de proyecto ejecutivo a un proyecto licitatorio. Y esto se convirtió hoy en la etapa de proyecto. Luego, el proyecto ejecutivo se lo traslada a la etapa siguiente, se hace el proyecto ejecutivo, más el detalle, más la construcción, y esto lo hace la empresa constructora. Y después se opera. ¿Cuál es la diferencia? Una brecha. Y esa brecha tiene mucho que ver en el costo de las obras finales, porque acá marca que hay una incertidumbre en todos los pasos que hay que seguir para que la obra tenga una calidad adecuada. Entonces, incide en los costos, incide en la calidad y incide también en la seguridad. ¿Dónde nos piden los modelos? Acá. Entonces acá estamos en un problema, porque los tiempos que requiere el modelo no son compatibles con estos tiempos de acá, y posiblemente empezamos a trabajar más en la verificación de un proyecto que en el diseño, que era lo que hacíamos muy fuertemente antes. Esto es lo que nos ocurrió claramente y ocurre en las presas del sur, y por eso lo señalo. Y lo que sería ideal es
que en este proceso volvamos, el país vuelva a desarrollar todas estas fases, se cierren los proyectos ejecutivos con más definición y ahí en esa fase de proyecto ejecutivo podamos insertar los modelos y luego acompañar el resto de la obra. Esto es el caso de Portezuelo del Viento. Así que estas dos formas de contratación la tenemos hoy presente en el INA y marcan dificultades para nosotros, por la adaptabilidad que tenemos o no a los tiempos, y por supuesto para las obras. Tanto es así que acá una de las obras puede llegar a no ser factible. O sea, estamos determinando en este punto algo que debió haber sido determinado en esta etapa. Así que eso es sumamente importante. Bueno, dicho toda esta introducción no corta, vamos ahora a nuestras obras y a lo que estamos ejecutando. Y Portezuelo del Viento es la primera que se ubica en la provincia de Mendoza. Se ubica en una cuenca muy extensa que en realidad abarca el río Desaguadero, pero la cuenca principal es la del río Colorado, formada por el río Grande y el río Barrancas, creo que es, la verdad que no recuerdo bien el tributario, pero estos dos ríos son los que le dan el caudal fuerte al río Colorado y atraviesa 5 provincias, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y termina en Buenos Aires, en todos los casos con distintos niveles de uso del agua para obviamente abastecer sistemas de agua potable, riego, etc. En todo este sistema hay una sola presa que es Casa de Piedra, que está acá en el medio de La Pampa, y luego hay una serie de proyectos que ninguno está construido. El primero que se iba a construir es el de Portezuelo del Viento. Esta cuenca, que viene recolectando todos los efluentes que salen todos los excedentes que salen de estas provincias, terminan en el río Desaguadero, pero hay una serie de bañados previo a la entrada al río Colorado, con lo cual los aportes efectivos de caudales son mucho más bajos. Así que, bueno, esta es la posición de Portezuelo, y obviamente, si no lo conocen, hay un conflicto de intereses entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, enmarcados dentro de un comité interjurisdiccional de Cuenca que es COIRCO. Todo este proceso tiene una serie de bemoles que han dado pasos hasta llegar a un punto en el cual se estaba a punto de licitar, y bueno, y ahora hay un pequeño freno, pero bueno, hay mucho avance en esta obra, dependerá de algunos aspectos que se pueda construir o no. Ahí miramos un poquito más en detalle la ubicación de la presa y un poco las cuencas de aporte. Estamos muy cerca de Chile, muy cerca de la localidad de el centro de esquí, como se llama, Las Leñas. Y bueno, nada, es una zona muy bonita, como esta que estamos viendo aquí, en la cual se va a insertar una obra de esta envergadura. Es una presa de hormigón compactado a rodillo, que tiene, le señalo cosas importantes, 178 metros de altura y 515 metros de desarrollo, que va a generar una energía de 210 megawatts de potencia. Esto es, en términos relativos, bajo, no en términos regionales. O sea que su principal aporte está vinculado a otro tipo de cuestiones, que es el uso de un recurso que en el caso de la provincia de Mendoza es absolutamente escaso. El 3% del agua de Mendoza proviene de fuentes naturales, todo el resto son los que los mendocinos llaman oasis y que tienen que ver con las presas. Entonces, la principal importancia está ahí y no en la generación de energía. Y acá tiene una serie de elementos que son los que nosotros terminamos estudiando: el desvío del río, los descargadores de fondo, la central y fundamentalmente el vertedero. Si miramos el paisaje se va a cambiar de esta manera, ¿no? Es un poquito chocante el meter esto en el medio de la Patagonia, pero tiene también sus ventajas, porque si lo miramos un poco más de arriba, bueno, cambiamos un paisaje
desértico por otro. Bueno, puede gustar o no. Y lo que va a quedar construido es este gran paredón de hormigón, que para construirlo, acá vemos la zona de donde va a estar el emplazamiento. Esta es la posición del río. Obviamente lo que hay que hacer es desviar el río, así que primero hay que construir un túnel debajo de la montaña para poder desviar el río. Ahora, para que el río se meta dentro de ese túnel, hay que hacer 2 pequeños muros para que el agua se embalse y se derive a través de ese túnel. Después, esas son las ataguías. Después se construyen otras obras complementarias, porque la central que va a estar en esta zona requiere un conducto. Ese conducto se hace también dentro de la montaña con tunelería. Se hace la central y se empieza a levantar la presa hasta que queda la presa conformada. Después se hacen los caminos, se tira la línea de transmisión energética y bueno, y queda transformado el paisaje. Ahí les muestro brevemente un pequeño video que está tomado de un video editado por EMESA y por la Secretaría y por el ORCEP, pero que muestra en 3 dimensiones cómo va a quedar la obra. Ahí está la central. Y bueno, este es el paisaje que vamos a tener después de construida la obra. Ahí se observa ese escalonamiento y el vertedero, que es uno de nuestros focos de estudio. Y bueno, 178 metros de altura. Ahora les voy a contar qué significa eso en términos de comparación con otras presas. Ahí está el lago. Como impacto tiene la relocalización de la localidad de Las Loicas. Se hizo todo un trabajo ahí de apoyo a la gente, y bueno, es todo un trabajo difícil, pero que bueno, que si se hace correctamente puede generar en la relación beneficio-costos para la gente algún saldo positivo. Cuando se termine de construir esta obra, si la comparamos con otras obras similares de este tipo de hormigón en el país, la diferencia es esta. Tenemos Uruguay, Saladillo en San Luis y el Bolsón en Catamarca. En estas 2 también intervenimos, las 3 se intervino en el INA, pero fíjense la gran diferencia que hay en alturas. Y si lo miramos a nivel de Sudamérica, tenemos presas parecidas. Una en Colombia, que tiene 188 metros, y otra en Chile. Y si miramos el aspecto, la pinta que tienen las presas es muy similar a lo que va a ser Portezuelo del Viento. Si comparamos esta presa en el mundo, si se construye va a ser entre las 10 más altas del mundo respecto de este tipo de hormigón, que es el hormigón rodillado. Esto implica un montón de desafíos constructivos y técnicos que exceden a la hidráulica. Ahí tenemos la obra, pero bueno, fíjense que esta obra se tiene que fundar en roca. Este es el nivel del lecho, la roca está a 35 metros, así que ahí tenemos ese paredón de 178 metros con una excavación de 35 metros, que no es menor, ¿no? Así que hay desafíos técnicos importantes. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos estudiar si teníamos un proyecto bastante cerrado? Bueno, pero decir un proyecto bastante cerrado hoy en el país no es decir un proyecto terminado. Es un proyecto más cerrado que otros, pero con incertidumbres y todavía con asimetrías. Por ejemplo, hay incertidumbres en el vertedero, algunas, porque es un vertedero con compuertas, que si llega a fallar una compuerta no tendríamos totalmente resuelto cómo resolver el incremento del nivel de embalse. Y fundamentalmente, este vertedero permite sacar toda el agua cuando viene una crecida y que evitar que pase por encima de la presa, larga el agua acá con mucha velocidad y genera en la zona de impacto la necesidad de estudiar la erosión. Y cuando uno mira cómo estudiar la erosión, lo primero que necesita es estudios geológicos y geotécnicos que no existían en esta zona. Así que estábamos licitando una obra con este nivel de incertidumbre, que no es menor porque puede afectar la erosión a la propia obra, a la central
y a los caminos de acceso. Así que este es otro punto que teníamos que estudiar en el modelo, así como los otros órganos de descarga. Para esto se hizo un convenio con el ORCEP, donde intervino también la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la gestión anterior, y EMESA, que es quien tiene hoy a su cargo llevar adelante el proyecto. Para hacer este trabajo se hizo ahí una gran pileta alta, donde iba a contener el embalse, y una pileta baja que iba a contener la zona de abajo de disipación. Ahí está el embalse, se modelaron aproximadamente 250 metros hacia arriba, es una presa muy alta, por lo cual este puntito que está acá, que es el vertedero, no está influenciado por el entorno, así que no hacía falta hacer un modelo mucho más grande del que se hizo. El vertedero que vincula esas dos piletas y la zona de descarga con la representación del río, y la central, pero no con pasaje de agua, sino solamente la forma que tiene geométrica la central. Y ahí la tenemos. Ahí vemos un esquema de cómo es la conformación del modelo, con la pileta superior y la pileta inferior, y esto es cómo queda más o menos terminado. Acá es una oportunidad donde visitó, creo que el secretario de Energía, de Recursos Hídricos, acá está Julio y Pablo y Claudio Fator también en esa visita. Bueno, esto es la obra y esto es más o menos lo que intentamos simular, donde ahí vemos la presa, el vertedero, el descargador de fondo y la central. Se hicieron 3 etapas, les cuento un poco aproximadamente cómo se dividió esto y ver qué resultados obtuvimos, y con eso más o menos dar una idea del trabajo que se hizo. Obviamente de este trabajo hay incógnitas, que es cómo funciona este vertedero, y este vertedero cuando tira el agua aquí, ¿qué impacto tiene? Primero en la disipación de energía, porque ese es un costo que genera la central, la presa, al elevar estos 178 metros respecto del nivel del río. Tenemos que comprar ese problema y de alguna manera resolverlo. La resolución es disipar esa energía excedente que tiene el vertedero sin lastimar a las propias obras y sin lastimar al río. Pero hay una primera etapa que se hace sin pensar en la erosión, o sea, se hace tal cual lo están viendo acá, con cemento. Por lo tanto, el agua que va a pasar por aquí no va a erosionar esto, sino que nos va a dar un indicador de velocidades y de más parámetros hidráulicos. Esa es la primera etapa, que es a fondo fijo. Una segunda etapa, que es determinar los procesos erosivos. Y una tercera etapa que tiene que ver con hacer optimizaciones, o sea, meternos en el diseño y reformular algunas cuestiones. Hay una cuarta etapa que no la llegamos a hacer, que es la cuantificación de un elemento que es el aireador, que está dentro del vertedero. Acá les muestro un pequeño video de cómo funciona el vertedero. Ahí estamos viendo cuando pasa un caudal del orden de 2.000 metros cúbicos por segundo. Piensen que el río tiene un módulo habitual de 150, o sea que una crecida puede tirar esta cantidad de agua, y ahí estamos viendo la zona de recirculación que produce y el impacto que produce ese jet sobre una de las márgenes. Acá vemos de costado cómo es el salto de esquí, que tiene el único objetivo de ese jet arrojarlo muy lejos, fuera de la zona de influencia de la propia presa. Pero claro, si se lo arrojamos a la ladera tiene que ser firme, porque si no se va a erosionar, y acá por donde estoy pasando la manito pasa el camino de acceso a la central. Así que todo ese era un proceso de mucha incógnita, que lo tratábamos de resolver. Estos son algunos resultados que indican la capacidad que tiene el vertedero en caudales respecto de los niveles de embalse. Eso anduvo relativamente bien. Este es un perfil del vertedero donde se muestran las presiones, también anduvo bien. Y acá algunos de los resultados que muestran, estamos viendo aquí un detalle de lo que es la zona de aproximación al vertedero.
este huequito que se ve acá son los vanos del vertedero, los 3 pilas, cómo el agua se accede a ese punto. Y lo que observamos, entre otras cosas, es que el efecto de estas pilas son muy gruesas respecto del ancho disponible para que el agua escurra y genera estas dificultades que vemos aquí. No son dificultades, son asimetrías. Este nivel debiera ser relativamente constante y no lo es. Y eso no tendría ninguna incidencia si abajo no tuviéramos este canal que es de muy fuerte pendiente. Entonces, si ustedes miran esta foto de la izquierda, se ve que las pilas están produciendo estas sombras en el escurrimiento, y esas sombras se trasladan a la descarga de aguas abajo, donde en lugar de ser un chorro uniforme que ocupe todo este ancho, termina siendo 5 chorros. ¿Cuál es el problema de que sean 5 chorros? Que son 5 chorros que erosionan más que si el chorro fuera uniforme. Así que bueno, esto fue un tema de discusión para tratar de corregir este problema y resolver un poco el problema que teníamos, que era cómo impactaba esto dentro de la erosión final de la margen. El siguiente paso fue la etapa 2, pero cuando fuimos a la etapa 2, lo que yo les decía hoy, esta es una obra que se estaba licitando, y este perfil era el único perfil que nosotros disponíamos en esta zona. O sea, en toda esta zona había solamente un perfil geotécnico que nos indicaba la posición de la roca. Y eso nos llevó a que no podíamos representar esto con un material móvil que era arena, sin tener una precisión más detallada de qué granulometría tenía este material aluvional, pero fundamentalmente qué forma tiene esta roca donde le iba a estar impactando de esta margen directamente el salto de esquí. Así que no había manera de resolverlo por nuevos ensayos, y teníamos que resolverlo porque si teníamos que representar esto que era la topografía y topobatimetría, si ese es el salto de esquí, cuál era la calidad de la roca, no lo sabíamos a ciencia cierta sobre esa margen, cuál era la calidad de la roca sobre este sector del lado derecho, que además estos peñones no era lo mismo que fueran erosionables que no lo fueran, porque si uno mira cómo hace el agua una vez que impacta, si estos peñones no son erosionables, puede llegar a hacer esto que dibujé aquí, pero si son erosionables puede hacer esto, y se acerca mucho a la zona del pie de obra, con lo cual era muy importante determinar esto. Así que planteamos una campaña de inspección con geólogos del ORCEP y gente que había trabajado en el proyecto. Hicimos una revisión de las secciones de aforo que hay por ahí, y fíjense cómo esos peñones que yo les marcaba hoy aquí son peñones rocosos, indeformables, pero no teníamos datos, así que bueno, hubo que hacer algunos relevamientos complementarios. Acá vemos la coexistencia de material que el agua lo agarra a esas velocidades y realmente no deja nada, y otras que tenemos dudas sobre su comportamiento. Bueno, acá se ve Ignacio Marmonti, que me acompañó, que no está en el grupo, pero bueno, fue parte, los geólogos del ORCEP y gente de la inspección con la cual hicimos esta campaña el año pasado. Con eso se desarrolló la etapa 2, se hizo el estudio de la erosión. Los resultados que se obtienen de eso es la estimación de las profundidades de erosión, cómo evoluciona el foso de erosión y dónde deposita el agua, el material removido. Y si miramos aquí, fíjense que este canal que está acá es el canal de salida de la central, y todo el material forma una barra del orden de 8 metros ahí. Así que en un proceso posterior, este es un tema que todavía hay que resolver. La estabilidad de la roca estaría asegurada, pero no así el efecto sobre la central, ni tampoco sobre algunas formaciones que hay sobre la salida. Bueno, y la última etapa fue una etapa de optimización, donde hoy les contaba
se pusieron estos perfiles que separan al flujo, le evitan que se formen esas ondas tan pronunciadas, y además los perfiles nos permitieron hacer esto. Esta es la condición original y esta es la condición optimizada, poner un deflector que hace que ese jet se separe un poco de la ladera y de alguna manera garantice este efecto de desvío hacia el centro del río y de alguna forma minimice los impactos. Este estudio se terminó incluyendo dentro del pliego de licitación, hoy forma parte en su fase preliminar, y está indicado que existe un modelo. ¿Por qué fue importante hacerlo en esta etapa? Fue una insistencia bastante importante que se hizo para que el Estado Nacional disponga de la herramienta en una etapa previa para poder verificar el proyecto y en una etapa posterior para que ya tengamos avanzado la ejecución del modelo y cualquier empresa que quiera usar la línea para hacer su proceso de optimización tiene a disposición el modelo. Y el mismo Estado Nacional, si quiere controlar de alguna manera, o el Estado provincial quiere controlar la ejecución del proyecto definitivo de detalle, bueno, tiene una herramienta que lo puede hacer. Así que desde ese punto de vista, creo que el trabajo fue exitoso y terminó en que está hoy el primer informe forma parte del pliego de licitación. La obra en este momento está dependiendo que efectivamente haya fondos para construirlo, y ahí, bueno, hay un tema que excede un poco el motivo de la charla, pero que, bueno, habría un camino a seguir. No hay tanto un problema ambiental desde mi punto de vista, sino un problema más financiero. Pero bueno, es un tema conflictivo, por supuesto. Si este era conflictivo, ni hablar estos dos, donde los que no lo conocen son dos proyectos que en este momento están en construcción en el río Santa Cruz. Esta es una imagen que muestra la parte media de la provincia de Santa Cruz. Acá está Chile y acá está el Océano Atlántico. El río Santa Cruz lo cruza de oeste a este, y ahí hay dos aprovechamientos, Condor Cliff y La Barrancosa, que tienen esta historia. Se hizo un anteproyecto de agua y energía que tenía un impacto muy fuerte sobre el lago argentino y el glaciar que hubo que corregir. Eso se reformuló en el proyecto final, en ese proyecto ejecutivo que hablábamos hoy, en el año 2012-2013. Se adjudica a la UTE GESOUA Electroingeniería y genera como proyectista esa Stantec, que era la ex MWH, y GESOUA de China, y ahí aparece Lina, donde en todo este proceso termina logrando que los modelos físicos se hagan en el instituto bajo el ala del contratista y del proyectista. A su vez, interviene la Universidad de La Plata como inspección de las tareas, y inicialmente EVISA y ahora EIASA como organismo dueño de la obra, que es el Estado Nacional y que es quien hace la supervisión. Así que ahí se genera todo un triángulo de actores muy importantes en el cual, bueno, el INE interviene muy fuertemente en esto, pero en un contexto que es como el que decíamos hoy, donde los proyectos de los modelos están en una etapa crítica de inicio de la construcción. Entonces acá los plazos son exiguos. Y bueno, nada, los plazos son exiguos y las decisiones que se toman son tan graves que, bueno, terminamos con modelos que después quizás tengamos que guardarnos adecuadamente porque no pueden llegar a no servir. Contándoles un poquitito cómo es el tema, acá tenemos la Barrancosa, Condor Cliff y la Barrancosa. El lago argentino está aproximadamente unos 100 kilómetros, un poco menos. Y abajo está Comandante Luis Pereagüena y Puerto Santa Cruz, como para ubicarnos geográficamente. Si miramos la Barrancosa tiene este aspecto, perdón.
Y todos los aprovechamientos, los dos, se ubican en este esquema hidrográfico. El río Santa Cruz es conformado por el río La Leona, que es un afluente justo a la salida del lago argentino. Y ahí fíjense que estas progresivas están medidas desde el océano. A 185 kilómetros está la Barrancosa, a 250 está Cóndor Cliff, y acá hay un viejo proyecto de agua y energía no construido que está a 400 kilómetros. Así que, bueno, ese es un poco el esquema. Esto tiene esta cuenca, más o menos, de aporte, y una hidrología muy compleja, porque básicamente, si miramos un zoom de la zona de aportes, ahí tenemos las cuencas aproximadamente trazadas. Si vemos exactamente acá el lago argentino recibe agua de la Leona, recibe agua también de la rotura del glaciar que está por aquí, y obviamente toda esta cuenca superior le da que tiene tres fuentes, básicamente: el deshielo, la nieve y la precipitación, en una situación que es muy difícil estudiar por la escasa cantidad de información. En este momento se está haciendo una readecuación, no de la hidrología de proyecto, que ya está terminada, sino de una determinación un poco más amplia de la hidrología para poder establecer rangos de incertidumbre en los caudales que van a salir por aquí y que van a impactar en la seguridad de las obras. O sea que a estos tres elementos se le agrega la rotura del glaciar, que periódicamente se rompe y genera picos importantes, no menores, de caudales. La diferencia de alturas que se producen en el lago argentino cuando se rompe el glaciar, la mayor histórica es de 28 metros. O sea, hay un ascenso de 28 metros del nivel del lago argentino por la rotura del glaciar, y eso obviamente impacta fuertemente en el caudal del río Santa Cruz. Esto es interesante porque hablábamos de que es la precipitación uno de los factores. Estas son isoietas que están en el sur del país. Si hacemos un corte a esa altura y miramos los milímetros de precipitación, es increíble cómo estos valores pueden no ser tan exactos. Eso está en discusión también, pero estamos en la zona de la cordillera entre 3.000 y 5.000 milímetros, y eso en la zona del lago argentino cae fuertemente a casi la nada, 200 milímetros por año. Así que esta gran precipitación pasa a veces hacia aquí, pero tiene el gran efecto de regulación que le produce toda esta serie de lagos que tienen aquí. Así que el deshielo y la nieve pasan a ser puntos importantes en la formación de caudales. La hidrología que tiene, hablando de la certeza con la que se licitan las obras, la hidrología que tiene es una hidrología clásica, donde se hizo un análisis estadístico y determinó el caudal de diseño de las de evacuación, pero como si esto fuera un río de llanura bien determinístico. Con todo este sistema de regulación podría ser más o menos, pero hay una banda de incertidumbre que no fue determinada en su momento, y realmente ese es un punto débil. Pero este es un trabajo que evidentemente es de etapas muy preliminares, no de la etapa de licitación y menos de la de construcción. Pero claramente las obras se diseñaron para este caudal y con eso estamos conviviendo. Bueno, y ahora vemos esto y ya con eso vamos, me queda un poquito más. Guillermo, ¿tengo un poquito más de tiempo o tengo que cortar? Bien. No, sí, sí. Entonces, vemos estos dos proyectos, qué es lo que hicimos y qué es lo que podemos llegar a hacer en el futuro. Primero la Barrancosa, que es el que está más aguas abajo. No arranco porque el de aguas arriba, porque ya les voy a contar que prácticamente no existe el proyecto, pero el de abajo sí se está construyendo. Y la Barrancosa está en este entorno, en una vuelta del río. Esta línea que está acá es la línea que marca el cierre del río, el cierre de la presa. En esa zona se va a construir exactamente esta obra. Aquí vemos la presa, que tiene un desarrollo de 2.800 metros, una presa larga,
de hormigón compactado a rodillo, o sea, tiene una losa de hormigón arriba que le da impermeabilidad, y las obras se están centradas en la margen derecha, el desvío del río, el vertedero, el descargador de fondo, la central, y ahí está la escala de peces, que es un tema que no abordamos nosotros como instituto. El río escurre por ese cauce, se va a hacer una taguía y se va a desviar el río hacia esta zona donde se va a ubicar el desvío. Así que nosotros teníamos que estudiar esto que está aquí, esto es concentración de obras. Acá las vemos claramente. La potencia instalada es de 360 mega, es un poco más de una vez y media lo que es portezuelo del viento. Acá está ubicado el vertedero, la central, la presa y la escala de peces. Así que bueno, esta es un poco la pinta que tiene la obra una vez terminada, y este es el canal de salida que va a restituir las aguas al río. ¿Cuáles son las necesidades que teníamos acá de estudiar cosas en modelación física? El cuenco disipador de energía es donde se disipa, ahora no se disipa con un salto de esquí, sino con un resalto, y eso es un tema muy importante porque tiene que ver con la estabilidad estructural, con los procesos de cavitación, y así ves con la capacidad que tiene esta estructura relativamente corta de devolver el agua al río con velocidades razonables. La central hidroeléctrica, cómo funciona, y para eso había que pensar también en un modelo que no tenía por qué abarcar todo el embalse, sino que al menos debía ocupar esto que yo acabo de marcar aquí, para estudiar el funcionamiento conjunto de la central, el descargador de fondo y el vertedero. Y había un aspecto más que estaba importante aquí, que es el posible pasaje del oleaje que genera el lago sobre la presa. Ahí había una duda, así que se hizo un modelo físico para estudiar los efectos del oleaje sobre el paramento vertical. Así que acá tenemos tres modelos que vamos ahora a analizar. Un modelo bidimensional, ¿qué significa? Un modelo donde se estudia solamente una franja del vertedero, este primer vano, porque la duda que se planteaba ahí era cuál era la dimensión final de este cuenco. No tenía sentido empezar a estudiar en este gran modelo el cuenco si todavía había dudas sobre la geometría. Entonces se estudia solamente una franja en un modelo en esta escala, donde se estudian presiones, velocidades, etcétera, se le da factibilidad al diseño final, y en un modelo como este, acá lo ven, donde solamente tenemos una feta nada más de todo lo que es el vertedero, y eso termina desarrollando el proyecto definitivo de este cuenco, y ese proyecto se instala en una etapa posterior en un modelo más grande que representa una parte del embalse, las dos grupos de obras, la central y el vertedero, y el río aguas abajo, el canal de descarga. Acá se estudió absolutamente todo, y este modelo todavía está en marcha. Los dos modelos están en marcha a partir de cambios de proyecto y con una nueva acta complementaria que estamos en este momento a punto de firmar, a pesar de que ya empezamos a trabajar. Y el otro modelo es el modelo del oleaje, donde acá ven en la parte superior de la presa, esto es la presa cuando hay viento genera este efecto de oleaje, el embalse, y lo que se estudia es este pequeño elemento que es el rompeolas, que está acá, o el deflector de olas, donde evita que el agua pase por encima de la presa. Así que este es un trabajo que se hizo ya hace un tiempo y se terminó, y bueno, se definió esta geometría y se adoptó como definitiva del proyecto. Aquí vemos el modelo bidimensional. Les muestro un pequeño video. Se ve, digamos, que acá lo que se intentó estudiar, obviamente, que es el vertedero, pero el vertedero, al no estar completo, es relativo a lo que se puede estudiar. Y sí, este proceso que se ve acá, que es la disipación de energía, que es muy turbulenta, macro turbulenta,
Y bueno, también cómo es el comportamiento del diente final, o sea, el punto final del cuenco, que es muy importante en poder lograr la disipación completa. Ahora el video va a ser un zoom en esa zona, y en esa zona lo que estamos mostrando es que hay mucha agua y mucho aire también. Ese aire puede impactar en la fauna ictícola, en los peces. Por lo tanto, uno de los caminos que tenemos hoy a desarrollar en los próximos meses es estudiar algunas medidas que reduzcan la incorporación de aire dentro del cuenco, porque según los biólogos puede haber un impacto sobre la fauna ictícola, porque los peces terminan muriendo por lo que llamamos enfermedad de la burbuja o sobresaturación de gases totales disueltos. Así que bueno, ese modelo se terminó, se definió esta geometría que estoy marcando aquí. Esa geometría se colocó finalmente en el modelo general, y en el modelo general primero se estudia el desvío. El desvío del río, como lo había marcado hoy, va por un canal que viene desde la zona de cierre, se mete en esta estructura que hoy está en proceso de construcción y sale de vuelta al río en su cauce natural. Y en una segunda etapa se estudia el vertedero, o sea, la obra terminada. Acá vemos algunos ejemplos de cómo se analizan las condiciones de ingreso al vertedero, las líneas de corriente, cómo se observa el comportamiento entre el vertedero que está aquí y la central. Acá vemos otras imágenes. Todo este trabajo termina convalidando la geometría del vertedero, o sea que es un trabajo de detalle, pero que por supuesto no puede estar en el marco de un proceso en el cual está en dudas la factibilidad del aprovechamiento, como pasa en Condor Cliff. En este caso estamos avanzando con bastante razonabilidad, y acá, ya el último video que tenemos, muestra cómo eso que veíamos hoy en el modelo bidimensional ahora se comporta en 3 dimensiones. Acá lo estamos viendo de costado. Fíjense esa agitación que es la que produce, por un lado, el beneficio de la disipación, pero también la gran incorporación de aire, en una escala que todavía no está incorporada en cuanto a la simulación del aire incorporado, ¿no? O sea que todo lo que vemos acá en obra va a ser mucho más impactante en cuanto a esa espuma blanca. Pero bueno, esto permite estudiar la energía final y bueno, básicamente darle factibilidad y confiabilidad a la estructura de disipación, que es una de las más importantes. Del otro lado está la salida de la central. Piensen que en esta interacción tampoco podemos molestar a la central demasiado, que es el órgano de generación de energía. Así que bueno, hoy, ¿dónde estamos con este trabajo? Este proyecto, que era así, tenía el vertedero y abajo el descargador de fondo y el desvío del río, hoy se transformó en esto. Si ustedes miran con un poquito de detalle, miran la parte superior del vertedero era esta y ahora es esta. O sea que desde el punto de vista hidráulico este proyecto no funciona igual a este, por más que lo hayamos estudiado mucho, este hay que estudiarlo. Y esto, que es el descargador de fondo, que tenía acá el desvío, perdón, que tenía 5 vanos compuesto por 2 compuertas cada uno, o sea, 10 vanos en total, ahora lo quieren transformar en 6 vanos, dejando estos cuadraditos que están acá, de distinto color, para descargadores de fondo, por una fiabilidad en el proceso constructivo. Piensen que todo esto lo hicimos en una etapa donde este era el proyecto definitivo, y ahora estamos haciendo y construyendo en el mismo lugar este modelo, porque este es el proyecto definitivo. Estas son las cuestiones que tienen un poco que ver con la dificultad que trae aparejado no cerrar los proyectos ejecutivos en etapas previas a la licitación, donde las incertidumbres, todas estas son válidas,
porque en definitiva, a ver si vuelvo un segundito para atrás, a ver. ¿Sí? Una de las cuestiones que cambió, pensé que lo había puesto, es que la capacidad del descargador de fondo, que es la llave que nos permite vaciar el embalse si hay alguna dificultad, tenemos que poder vaciar el embalse, ahí hay un órgano que es el descargador de fondo, se inició en el anteproyecto con una capacidad de 200 metros cúbicos por segundo, se licitó la obra habiendo modificado ese proyecto para llevarlo a una capacidad de 700 metros cúbicos por segundo, y por cuestiones quizás lógicas, hoy la capacidad del descargador de fondo es de 1150 o 1400 metros cúbicos por segundo. O sea que estamos en una situación relativamente compleja respecto de la definición que tenía este proyecto antes de ser licitado. Lo concreto es que hoy estamos firmando un nuevo acuerdo con la UTE, donde se va a estudiar nuevamente el desvío del río, porque es distinto, se hace por 6 vanos y antes se hacía por 10. Se va a estudiar nuevamente el descargador de fondo y el nuevo vertedero, y se van a estudiar las medidas de mitigación para la mortandad de peces que implican algunas reformas en el perfil del vertedero. Así que bueno, esto es la Barrancosa y terminamos todo esto con Cóndor Cliff. Este sí también es para una novela, quizás, respecto de lo que pasó, pero no, cuando hablo de eso no estoy hablando de culpabilidades, sino de procesos que se dan, que algunos pueden ser previsibles, otros no, otros son razonables en las obras como esta. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos hoy. Esta es una presa que tiene alrededor de más de 800 metros de desarrollo, bastante más, ocupa todo el ancho del valle, también es de CFRD, tiene un vertedero con compuertas que está aquí, está más marcado, es este vertedero, tiene un desvío en la margen derecha y tiene la central hidroeléctrica en esta zona. O sea, no hay nada en el medio del río, sino que está una estructura en una margen y todas las otras estructuras en la otra margen. Esto es como quedaría la obra en su proyecto original de licitación, donde vemos el descargador de fondo y el desvío, la central y el vertedero. Esto es como se vería desde aguas arriba. Y les marco acá distintas presas, o sea, distintas partes de las presas. Es como sacar esta estructura del entorno y ahí vemos el vertedero, la central, los conductos que alimentan a la central, la escala de peces y la presa, vertedero, central, cañería de impulsión, sala de máquinas y presa. Esto es como se vería la presa desde aguas arriba, y eso es como se ve el desvío del río, que es una estructura que pasa por debajo de la presa, que es de hormigón, pero acá arriba tiene una presa que es de tierra. Eso derivó en algunos de los estudios que tuvimos que hacer. Así que bueno, para avanzar un poquito más, ¿cuáles son las necesidades de modelación? Obviamente el vertedero y la central. Muy importante la descarga del vertedero, porque todo este macizo empezó a estar en dudas, ni bien pusieron el primer pie la empresa constructora, sobre la estabilidad, y también el desvío del río en su capacidad de operación y el descargador de fondo, como así también el vínculo de estos tres elementos aguas abajo. Así que esto llevó a que tuviéramos que hacer un primer modelo que estudiara solamente la descarga del vertedero en esta escala 1:50, para estudiar, ahora vamos a ver en detalle un poquito eso, el salto de esquí, cómo se comportaba en la salida y sobre todo sobre la estabilidad del macizo de margen izquierda. El modelo 1:80, gigantesco, que ocupa, esta es la nave 1 del laboratorio de Seiza, fíjense la dimensión que tiene este modelo,
tiene una explicación, que después se las comento, pero de alguna manera se tenía que poder reproducir en el mismo modelo, por una indicación inicial, las tres estructuras hidráulicas. Y después, bueno, esto era la conjunción de los tres elementos y una zona de regularización abajo. Fíjense, esa dimensión ocupa prácticamente media nave. Y un tercer modelo que tiene que ver con esa estructura de descargador de fondo, que es de hormigón, pero está debajo de la presa de tierra, y tiene muy alta velocidad, más de 30 metros por segundo, y ahí adentro podrían producirse ciertos daños sobre el hormigón que en caso de progresar podrían afectar la estabilidad de la presa. Así que había tres modelos que se construyeron. El primer modelo era el modelo que solamente pretendía estudiar la rápida, la estructura del salto de esquí, que está ahí abajo, la estabilidad, la erosión de la ladera de margen izquierda, la estabilidad de ese pequeño elemento que separa la descarga del vertedero de la central y si había algún nivel de afectación. Así que eso amarillo es cómo se modeló esa zona, y acá aparecen los primeros resultados, donde se observa con fondo móvil cuál era el efecto que produce la disipación de energía. Acá se observa la salida de la central y cómo este proceso de erosión podría eventualmente afectarlo, y algunas medidas de optimización que se tomaron con protecciones de enrocados que se pusieron en ambos lados. A pesar de este modelo, esta zona, desde el punto de vista geológico, siguió teniendo altos niveles de incertidumbre, porque, ya les voy a contar, es una formación glaciar que tiene un comportamiento prácticamente no fluido, pero muy, muy plástico cuando se lo somete a determinadas solicitaciones. Entonces, cuando se lo descomprime, sobre todo, se desliza. Por lo tanto, realmente apoyar esta estructura sobre esa condición geológica era bastante complejo. El siguiente modelo era el modelo general, había que reproducir todo esto, así que si ustedes miran esta imagen y miran esto está representando la presa, la central y el vertedero y el descargador de fondo, en un modelo que en un momento, al principio, muy al principio, año 2013, tuvo la exigencia del cliente de tener un único modelo donde se pudieran ver todas las obras. Y además, como el desvío del río toma agua desde aquí, desde el centro, y la traslada aquí, había que estudiar el embalse completo. Si no, hoy podríamos haber hecho o dos embalses distintos o dos modelos distintos. Pero bueno, esto es lo que se acordó con el cliente y se hizo un modelo muy grande, donde estamos viendo distintas partes y cómo quedaron conformadas en el modelo. Este es el descargador de fondo y el desvío. Lo primero que se estudia es el desvío, que es estudiar este canal y esta estructura. Y bueno, tenemos este resultado que se optimizó todo este proceso, se definió estas curvas, se determinaron niveles, posibilidades de ahogamiento, perfiles líquidos, perfiles de velocidad, etc. Y bueno, es un trabajo que quedó cerrado siempre y cuando el descargador, el desvío del río se ejecutara en esa zona. El segundo punto es el modelo 1180, donde ustedes vieron que se construyó todo el embalse, todas las estructuras, pero lo primero que teníamos que estudiar era el vertedero, con lo cual se centró dentro de ese modelo el estudio en esta zona, que era la zona de aproximación al vertedero. Y bueno, acá están los resultados de líneas de corriente, velocidades. Esto lleva mucho tiempo en determinarse porque, bueno, es dificultoso establecer todos estos perfiles de velocidades, la curva de niveles líquidos sobre el vertedero, cómo son las zonas de aproximación a la central, la formación de vórtices que pueden influir en el comportamiento de las turbinas,
los perfiles líquidos de entrada. Y bueno, eso demandó mucho tiempo y se cerró, creo que satisfactoriamente, y quedaba el descargador de fondo, que el descargador de fondo también requiere un estudio que, como el caudal es muy grande, se hizo una feta en escala 1:12 para poder estudiar la incorporación de aire, que es fundamental para poder resguardar a la obra de procesos de cavitación. Así que si miramos un corte aquí, acá se ve que esta estructura está debajo de la presa y tiene una obra de ingreso con una compuerta que había que estudiar y una serie de saltos sobre los cuales se incorpora aire para evitar la cavitación. Entonces, bueno, había que estudiar todo esto porque cualquier interacción con el techo podría afectar la obra, la de la presa, y por otro lado, si hay cavitación, podría romperse el hormigón. Así que, bueno, les muestro distintos resultados. Acá se ve la compuerta, cómo se estudió para distintos niveles de apertura. La compuerta se va bajando, y a medida que se baja se van determinando las fuerzas hidráulicas para determinar los esfuerzos finales que tiene la estructura y con eso poder diseñar el peso y la forma de la compuerta. Y después se pasó a distintos tramos. Acá se van a mostrar el modelo en distintos tramos. Fíjense que ahí aparecen zonas donde el agua sale de esta zona, impacta y vuelve a impactar en el techo, que era lo que se quería evitar. Esto estaba muy en proceso de optimización. Si nos movemos para abajo, vemos que esa zona de impacto en el techo no es menor. Ahí aparece un segundo escalón de aireación. Seguimos para abajo y ya el flujo se empieza a regularizar, pero tiene una alta velocidad, con lo cual deriva en que necesitemos incorporar aire. Se midieron concentraciones de aire, esto no importa el detalle, pero marca en distintos lugares cuál es el grado de cantidad de aire que logramos meter dentro del flujo y dónde es admisible o no. Y llegamos al final, donde se observa el cuenco disipador, que es un cuenco similar al de la Barrancosa, y donde se estableció claramente que estos dientes que están acá tenían grados de riesgo importante para ser dañados por cavitación. Así que se estudiaron los tres modelos y la pregunta es cuál es la situación actual de las obras, y con esto ya terminamos. Hace 7 años se licitó las dos presas y se empezó con un proyecto casi ejecutivo y con la investigación simultánea de algunos parámetros geotécnicos. Estos son vistas, no tienen que ver con la situación actual. Y la situación de la Barrancosa es bastante más favorable desde el punto de vista geológico y geotécnico, y no así la de Condor Cliff. Lo que ha ocurrido es que en la capa superior de la zona de emplazamiento de Condor Cliff, sobre todo en las márgenes, existe una formación que tiene origen glaciar, que tiene un aspecto claramente de roca, que ante los ensayos geológicos y geotécnicos dan parámetros resistentes compatibles con la roca, pero que su comportamiento frente a determinadas solicitaciones y sobre todo cuando se la descomprime al excavar, cuando se produce excavaciones, se desliza como si fuera un suelo. Ahí vemos una imagen satelital donde se ve el deslizamiento y acá vemos parte de ese comportamiento que les acaba de mencionar. Esto fue progresivamente estudiado por la empresa y, bueno, sugerido por la inspección y demás. Nosotros en el medio haciendo los modelos físicos, mientras por otro lado, en forma paralela, se empezaba a cuestionar la factibilidad del proyecto tal cual era. Razón por la cual en algún momento, con la intervención de paneles de expertos extranjeros, se determinó que la obra, así como estaba planteada, no era factible.
¿Qué era lo que no era factible? Hacer esta excavación que aparece acá en la margen derecha. Por lo tanto, no era factible hacer la estructura del descargador de fondo y del desvío del río. Y tampoco era factible hacer esta excavación en la margen derecha, por lo tanto, no era factible colocar ahí el vertedero, mucho menos la descarga con la erosión acá, y tampoco la central. La central era la única que hubiera estado un poquito más salvada, pero ninguna de estas dos podía ser viable. Así que, bueno, nada, eso cambió completamente. Hoy el layout de la obra, ustedes tienen que comparar esto con esto, casi que cambió la curvatura, esta es convexa y esta es cóncava o al revés. No hay nada de obras en la margen izquierda y en la margen derecha. Esta excavación es una excavación de consolidación del macizo y las obras se ubican aquí. O sea que nuestro modelo en escala 1:80 puede servir, pero obviamente esto no va a servir más, esto tampoco y esto tampoco. ¿Qué se va a hacer ahí? No importa que quizás no haya autorización hoy para estar divulgando esto, pero más o menos ese bloque va a tener un vertedero que va a estar acá, con distintas posibilidades de disipación, seguramente un cuenco, y una central que va a estar pegada en un esquema bastante parecido al de la Barrancosa. Así que esta es la situación actual, está actualmente discutiéndose cuál es la propuesta definitiva para esta estructura, y en ese marco la pregunta es, ¿tendremos nuevos modelos físicos? Bueno, sí, es muy probable que por lo menos 2/3 modelos tengamos que ejecutar. El modelo en 1:80 seguramente se va a utilizar y los otros va a haber que readecuarlos. Es una picardía que el modelo 1:12 se haya quedado sin utilización directa, pero sí sirvió para aprendizaje seguramente de los fenómenos de escurrimiento de alta velocidad. Así que bueno, este es un poco el panorama que les quería contar. Discúlpenme si me repasé un poquito, seguramente sí. Y quería terminar, digamos, agradeciendo de alguna manera fuertemente y reconociendo la actitud y el trabajo de todo el equipo de obras hidráulicas que figura aquí, porque bueno, nada, todo este trabajo al cual habría que agregar acá a Ignacio Marmonti, a Ramiro y a Cecilia Lopardo, que también trabajaron en la primera etapa de estos trabajos que les mencioné, pero particularmente, si bien este es nuestro trabajo habitual y quizás no enmiende ningún mérito particular, me parece que quiero personalmente reconocer a esta gente que figura aquí, porque en el medio de la cuarentena, de la pandemia y de todo este trabajo que estamos haciendo, se proyectaron, se construyeron y se empezaron a ejecutar y a construir 2 modelos nuevos, el modelo de la Barrancosa y el modelo de la estación de bombeo, que realmente implicó un gran trabajo y un esfuerzo de coordinación y de trabajo en equipo, que toda esta gente que está acá lo llevó adelante, con la ayuda también de Ariel Toledo, de Gustavo Iván, no me sale el apellido, si Julio me ayuda. Bueno, Gustavo, que todos lo conocen, y también de Rito Barrios, también de Julio y de Pablo, porque facilitaron que en este periodo largo de no poder movilizarnos pudiéramos entrar al laboratorio y de alguna manera construir esto que, bueno, en este momento el modelo de la Barrancosa ya se estudió el desvío y se está por empezar a estudiar el descargador de fondo, y el modelo de la estación de bombeo del Riachuelo está en proceso de montaje, y bueno, y también se están estudiando los otros 2 modelos que ya estaban construidos. Así que gracias al equipo y bueno, gracias a todos